Buenas noches para todos y para todas. Yo soy Claudia Herrera, trabajo en la Pastoral Social Nacional y dentro de la Pastoral Social venimos desde hace un par de años haciendo varios estudios sobre el impacto minero-energético, el impacto social, comunitario, cultural que genera esta actividad económica. No están hoy aquí las personas que han llevado adelante estos estudios. Y para ser muy sincera con ustedes, si con más tiempo hubiésemos previsto este espacio, hubiésemos podido contarle en mayor profundidad y con mayores elementos técnicos todo lo que hemos recogido. No lo tengo todo acá y no he sido la encargada de esos estudios directamente. Los estudios los hemos hecho a través del Observatorio de Análisis de Realidad de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, por supuesto que tenemos muchas cosas que contarles y que compartir con ustedes, y queremos en esta noche socializar algunos de los elementos que hemos logrado recoger. Por un lado, voy a referirme a un estudio, una de las muchas consultorías que se han hecho, un estudio que se hizo el año pasado para presentarlo en la Asamblea Plenaria de Obispos que se realizó en el mes de julio. Como ustedes saben, toda la Conferencia Episcopal, es decir, los obispos de toda Colombia, se reúnen 2 veces en el año, en la primera semana de febrero y en la primera semana de julio. Cuando los señores obispos se reunieron en julio del 2012, hicimos un taller donde se quiso analizar con ellos todo este estudio, mapeando varias diócesis del país. Cuando me refiero a diócesis, me refiero a la organización eclesiástica en la que están compuestas todas las regiones de Colombia. En Colombia tenemos 76 jurisdicciones eclesiásticas a través de las cuales la Iglesia acompaña a las comunidades en todos los departamentos del país, en todo el territorio nacional, desde San Andrés hasta Leticia y desde un extremo oriente hasta el occidente de Colombia. Como les decía, voy a hacer referencia a algunos elementos, sabiendo que este no es el total de la investigación. Uno de los primeros aspectos en los que quiero llamar la atención, y me cuestionaba cuando escuchaba hace un rato la exposición del doctor Chaparro, decía: no hay locomotora mineroenergética en Colombia. El plan de desarrollo de este gobierno plantea varias locomotoras para el desarrollo, y una de esas es justamente la locomotora mineroenergética. Dentro de esas apuestas, en esas locomotoras para el desarrollo, que son 5, hay allí algunos elementos que no se han, tenido suficientemente en cuenta dentro de la política pública. Recordemos cuáles son esas locomotoras: locomotora de vivienda, infraestructura, mineroenergética, agricultura e innovación. Así fueron determinadas en el plan de desarrollo actual. Me voy a referir entonces un poco a algunos elementos de la locomotora mineroenergética. Y frente a esto podemos decir que es una de las más polémicas propuestas dentro del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque el debate se centra en este momento en los impactos sociales, económicos y ambientales que genera esta actividad económica. Como todos y todas sabemos, un procedimiento es la exploración de recursos y otro es la explotación. En los estudios que hemos hecho para los señores obispos, hemos contemplado que la locomotora mineroenergética no es únicamente la explotación de minas, sino también los procesos de generación de energía. Eso quiere decir que incluye todas las zonas que en este momento están siendo estudiadas, analizadas y utilizadas para generación de energía. Un ejemplo es la represa del Quimbo. Ese es uno de tantos.
¿Qué genera la locomotora minera o mineroenergética? El debate apunta a que la gran minería, el boom de la gran minería, está produciendo una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que voy a sintetizar. Dentro de los impactos sociales que hemos logrado recoger se encuentran, solo voy a mencionar algunos de los que están en el estudio. Uno de ellos es el deterioro del tejido social. ¿Por qué el deterioro del tejido social? Porque cuando llega una empresa minera a un territorio o llega una multinacional, empiezan a generarse fragmentaciones en el tejido social. Hay personas que están de acuerdo, que ven esa presencia de esa empresa como una oportunidad de desarrollo, y hay otras que lo ven como una amenaza, y empiezan a generarse conflictos internos dentro de las comunidades. Hemos escuchado líderes y lideresas en distintos lugares que nos han dicho que llegan las personas que van abriendo camino para las empresas y les empiezan a ofrecer distintas cosas, o empiezan a reunirse con los líderes y lideresas de las comunidades para intentar, digamos, plantearles a ellos las bondades del desarrollo, pero no tienen en cuenta el cambio y los impactos que esto va a generar, que esta empresa va a generar allí en el territorio. Entonces empieza a generar conflictos, por ejemplo, entre comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas y mestizas que conviven en el mismo lugar. Por eso decimos que uno de los grandes impactos es el deterioro del tejido social. Por otro lado, se generan problemas de movilidad y de prestación de servicios. Por ejemplo, en el Quimbo, ustedes saben que está privatizada una parte del río Magdalena, y entonces este río, que era propiedad de la comunidad, ya no lo es. Ahora es propiedad de la empresa privada, que es, digamos, la responsable de la generación de energía, y a donde las comunidades antes tenían acceso para bañarse en el río, es decir, para lugares y sitios de descanso y de recreación, ahora son sectores que están privatizados. La gente iba a pescar a esas zonas del río, ya no puede hacerlo porque el río ya no es público, sino que le pertenece a la empresa privada, por ejemplo. Otro de los impactos sociales es la privatización de los recursos naturales, como lo he mencionado. Otro de los impactos es el aumento de la inseguridad. Otro, la afectación de la infraestructura pública en cuanto a carreteras, puentes. Para algunas personas y para algunas comunidades, el hecho de tener carreteras es muy importante. Lo que pasa es que hay muchos proyectos de infraestructura vial que se planean y se llevan adelante sin tener en cuenta que están atravesando, por ejemplo, resguardos indígenas o territorios que son de consejos comunitarios. Inclusive hay algunos territorios que están atravesados por comunidades mestizas, por poblaciones de desplazados o desplazadas, y simplemente por allí se traza el proyecto y el proyecto va, sin importar a dónde tengan que reubicarse esas comunidades. Eso no cuenta dentro de los planes de ejecución de estas propuestas de infraestructura. Por otro lado, otro de los impactos es el aumento de los índices de prostitución, alcoholismo y o drogadicción. En algunas comunidades estamos haciendo unos estudios sobre qué impactos genera la presencia de trabajadores, por ejemplo en la minería, sobre la vida de las mujeres y de las niñas de un territorio. Tenemos un reporte de alguna empresa que envía un container de trabajadores por 3 meses o 6 meses, y allí dentro de los centros digamos, donde están ellos convocados, ocasionalmente van niñas o van jóvenes o adolescentes a prestar sus servicios sexuales, y entran y salen ocasionalmente. Entonces decimos, esto que está generando en términos de salud, en términos de la calidad de vida de las comunidades, en términos de los sueños o las expectativas de vida, en términos de los impactos que tiene sobre cómo se piensan las niñas y las mujeres su proyecto de vida cuando desde tan pequeñas están siendo promovidas a actividades, por ejemplo, de prostitución.
Otro impacto que hemos encontrado, aunque en menor medida, pero sí se ha dado, es la explotación laboral infantil. Otro, el aumento del desplazamiento de nacionales y extranjeros a zonas de influencias de los proyectos. Asimismo, desplazamientos forzados que llevan a una reubicación o a veces a confinamiento de las comunidades. Hablando con algunas personas que, por ejemplo, han estado presentes en lo que está ocurriendo con el proyecto del Quimbo, ustedes saben que se quiere reubicar aproximadamente a 12.000 personas de varios municipios, lo cual va a afectar gravemente la actividad agrícola. ¿Cuál es la propuesta? Vamos a inundar una zona y los vamos a reubicar. Esa reubicación puede hacerse, por ejemplo, en las laderas de las montañas, donde no es segura la producción agrícola, donde no hay sistemas de riego, donde no hay condiciones de seguridad, donde el terreno no es igualmente fértil a las zonas que van a inundarse para la generación de energía. Frente a esto, las empresas dicen sencillamente los vamos a reubicar y las condiciones son estas y ya el proyecto está trazado así. La gente no ha participado en esas consultas, la gente no ha podido expresar cómo les afectaría en su actividad económica. Sabemos que el empleo, bueno, sube y bajan las cifras de acuerdo a cómo se lea y cómo se establezcan los indicadores, pero si la actividad agrícola es la principal fuente de producción de alimentos para estas comunidades y si se le quita esa actividad económica, ¿qué va a pasar? Esa es una de las preguntas que está allí y no se ha resuelto. Y la empresa que llega a inundar o a explotar o que necesita despejar un territorio no siempre lo tiene en cuenta. Otro de los impactos es la participación directa o indirecta de grupos al margen de la ley en la extracción de recursos. Tenemos varios reportes que nos han dicho que se mezcla, por ejemplo, la actividad de explotación de alguna de estas empresas con otros intereses de grupos armados ilegales que tienen allí también su maquinaria en esos mismos territorios. Por otro lado, las afectaciones a la salud, que creo que son más conocidas por todos y todas. El aumento de los índices de pobreza y de desigualdad. Otro impacto que ya es de orden económico es el aumento en los precios de bienes y servicios. Hay zonas en donde, por efecto de la llegada masiva de trabajadores, de mineros, los precios de consumo en esa zona crecen muchísimo. Conozco algunas zonas en donde, por ejemplo, un desayuno que aquí en Bogotá puede costar, no sé, 7, 8 mil pesos, puede costar hasta 12 mil pesos. Estoy hablando del Chocó. O un almuerzo corriente que aquí puede costar 7.000, 8.000 pesos, un corrientazo en algunas zonas en el Chocó está en 12, 15.000 pesos. Es decir, se suben los precios de manera indiscriminada para toda la comunidad porque hay gente ahí que sí tiene dinero con qué pagar, pero no se piensa en los impactos de que se incrementen esos precios en las personas que están viviendo allí en la comunidad. Otro impacto que hemos encontrado es la afectación y o el cambio en toda la dinámica económica y productiva. Por ejemplo, en las zonas en donde la producción agrícola, digamos, es el centro de la fuente de trabajo y de economía de una comunidad y se empieza a reemplazar esa actividad económica por ejemplo, ser contratados como mano de obra barata en algún trabajo que además es ocasional. Con ellos se hacen contratos de 3 meses o de 6 meses y la gente vuelve y queda sin empleo. Puede que gane muy bien durante los 3 meses o los 6 meses, pero no se ha pensado en las posibilidades de generación de otro tipo de recursos para esa persona y para la familia. Otro impacto es el aumento de la contratación de mano de obra no calificada para algunas actividades, así como la compra, venta y cesión de terrenos a bajos precios y en ocasiones con engaños. Acá recuerdo justamente que en el Chocó no solamente está la explotación minera en las minas de oro, sino también una gran explotación de recursos maderables.
Hablando con algunos líderes indígenas en esta zona, ellos nos decían, lo más grave para nosotros en nuestra zona, que no hay minas, es la explotación y la tala indiscriminada de árboles y todo lo que se hace con esos recursos maderables, porque ellos están perdiendo allí mucho de su territorio, zonas que eran antes de reserva para su alimento, porque tenían especies nativas, porque eran fuente de generación de agua, ya no las tienen. Y nos dicen, estamos poniendo en riesgo también la sostenibilidad de nuestras comunidades, es decir, esto está afectando nuestra perspectiva de futuro. Por otro lado, para referirme a los impactos ambientales, mencionamos el deterioro, la contaminación, la desaparición o modificación temporal o definitiva de las fuentes hídricas. En otras zonas del país nos decían, mire, ya no tenemos empleo, no tenemos un pedazo de tierra en donde cultivar y solo nos quedaba el río para ir a pescar. Pero ahora, con el trabajo de las dragas moviendo el río para buscar el oro, ya no podemos ir a pescar, ya no hay pescado. Entonces no tenemos que comer, no nos podemos ir a bañar allá, no podemos utilizar esa fuente. Ustedes saben que algunas tribus indígenas van y toman agua del río, es un agua que está contaminada, es un agua que baja con muchos materiales de explotación, por ejemplo el cianuro. Los niños y niñas están con enfermedades digestivas, con manchas en la piel. Hemos encontrado muchos de estos impactos en las comunidades y eso es a causa de la explotación minera que se está haciendo en ese territorio. Entonces es muy importante fijarnos en la contaminación que esto produce en las fuentes hídricas o la desaparición total de ellas. Por otro lado, la disminución de la calidad del suelo y de la capa vegetal, junto con ello el desplazamiento de la fauna silvestre. Claro, lo que pasa con los árboles en el Chocó, si estamos talando los árboles, las especies nativas desaparecen, migran y simplemente van desapareciendo. Entonces, frente a los impactos ambientales hay que hacer un análisis muy juicioso sobre qué produce la explotación en una zona. También la modificación parcial y o definitiva del paisaje. Acá recuerdo que por Boyacá justamente hay muchas montañas y zonas de canteras donde efectivamente se explotan materiales para la construcción. Pero cuando estábamos con unos líderes de las comunidades nos decían, mire esa montaña, tenía un boquete, decían ellos, mire todo lo que se está sacando de esta montaña. Y hay unas que eran muy altas y ahora están muy bajitas y están desapareciendo y se prevé que en 2 o 3 años esa montaña ya no va a existir. ¿Por qué? Porque de ahí cada rato están todos los días subiendo maquinaria y están explotando esos materiales para construcción. Por eso decimos acá la modificación parcial y o definitiva del paisaje. Eso sin mencionar todos los cambios en la topografía que produce la minería. Ustedes saben que la capa del suelo es un suelo fértil en Colombia. Nuestro país es de una fuerte vocación agrícola porque sus suelos son altamente productivos y son tierras muy fértiles, pero frente a todas las formas, los procedimientos que se utilizan para la explotación minera, esos impactos, está comprobado, nos decían en uno de estos estudios, esos impactos nunca van a permitir que el suelo vuelva a ser el de antes. Entonces dicen, no, se puede reemplazar esa capa de suelo después de que se haga la explotación, 30 años, 50 años después. No, tranquilos, eso vuelve, se coloca pasto y se siembra y eso vuelve y queda fértil el suelo. Nos decían los expertos, eso no es cierto. La recuperación de ese suelo jamás se logra, es imposible. Y no hay ningún país del mundo, ninguna experiencia donde se haya explotado de esta forma a cielo abierto en el tema de la minería, en donde el suelo haya sido recuperado al 100%. Al menos los expertos que hemos consultado no lo conocen. Por otro lado, la disminución o pérdida definitiva de cultivos tradicionales y o animales para la caza o para la pesca que ayudan a suplir la dieta de la canasta familiar en las comunidades más pobres. También hay que considerar los efectos por el cambio climático, la contaminación y algunos aspectos culturales. Por ejemplo, la pérdida de tradiciones de las comunidades asentadas en las zonas de explotación y exploración minera. Al tener personas
digamos, visitantes externos, a veces extranjeros, que llegan a una comunidad a trabajar, simplemente al salir empiezan a traer otro tipo, no solo el lenguaje, sino otro tipo de costumbres, a, digamos, tratar con las personas de ese sector, de ese lugar, y nos han dicho, estas personas les encanta el alcohol, les encanta también drogarse, y ellos están a veces por ahí compartiendo en las plazas públicas o en otro tipo de zonas con nuestros hijos y nuestras hijas, y sobre eso no hay control. Entonces, de alguna manera sí puede afectar las tradiciones, la cultura de una comunidad. También está generando en algunos sitios de Colombia desarraigo por la tierra y conflictos entre miembros de la misma comunidad o familia. Tengo acá, como les decía, una serie de información, de mapas, unos estudios de georreferenciación que hemos hecho. Esta investigación ha mapeado 44 de las 76 jurisdicciones. Hasta el momento de la asamblea estábamos en ese número, pero ya para esta fecha creo que nos faltan unas 10 jurisdicciones y pensamos publicar este informe más adelante. Ya para terminar, quisiera referirme a el efecto que tuvo realizar este taller con los señores obispos cuando les contamos lo que estaba ocurriendo por causa de la explotación mineroenergética. Ellos decían, es muy interesante la propuesta en términos de desarrollo, pero ellos hacen allí una serie de observaciones que yo me voy a permitir referirme. Si volvemos a la primera página, donde está el comunicado, que es ya la palabra oficial de los señores obispos en este tema. El comunicado se llama La realidad mineroenergética actual, riesgos y posibilidades. En la primera parte, los obispos plantean que es fundamental acompañar a todo el pueblo, acoger los clamores y esperanzas de las comunidades de las regiones en donde hay procesos de explotación y aquellas en donde están en marcha estudios y solicitudes para proyectos mineroenergéticos. Los obispos valoran, reconocen la gran biodiversidad que hay en Colombia, la inmensidad de recursos hídricos que tenemos, los páramos, parques naturales, zonas de reserva forestal, humedales. Somos un país con una gran riqueza agrícola, ganadera y minera. También se destaca la diversidad de regiones, de etnias y de culturas. Se reconoce la urgencia para el país de un desarrollo sostenible pero verdaderamente humano. Con base en la iluminación del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, que nos llama a pensar el desarrollo en condiciones de vida digna, allí es donde se centra la propuesta y la preocupación de los obispos. Aquí hago una anotación. En muchos documentos del magisterio de la Iglesia se hace referencia a un desarrollo humano, integral y solidario, que no es la misma propuesta de desarrollo que tiene, digamos, la sociedad actual. Dicen los obispos, lo que nos preocupa. Somos conscientes de la creciente necesidad de energía en el país y en el mundo, así como la cada vez mayor demanda de materias primas. Sin embargo, nos preocupa profundamente y enumeran 5 aspectos. Preocupa la presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas sin el debido enfoque social y ambiental. Preocupa la destrucción de la naturaleza selvática del país, que es pulmón del planeta. Preocupa el creciente desequilibrio y aún la oposición entre el desarrollo y la minería y el desarrollo humano, que genera desempleo, nuevas pobrezas y grave deterioro a la salud como efecto de las prácticas inadecuadas en la explotación. Asistimos a un modelo minero de extracción sin suficiente desarrollo tecnológico e industrial, ni del sector terciario en las zonas de minería y con un alto impacto ambiental. Por ello tiene un escaso impacto social en el desarrollo humano en las regiones mineras. Por otra parte, preocupa el desconocimiento de las razones históricas que llevaron a la minería informal y al surgimiento de una minería ilegal y violenta. Proponemos, ante la realidad anteriormente enunciada, los obispos
sugerimos repensar creativamente un nuevo modelo de desarrollo que tenga como centro el respeto de la persona humana y sus derechos fundamentales, que responda a las necesidades actuales, pero que garantice su sostenibilidad para las generaciones futuras. No es aceptable un modelo de riqueza para hoy y pobreza para mañana. Un modelo con criterios morales y éticos que haga de Colombia un Estado social de derecho, que responda a las necesidades de toda la población y que asuma el cuidado de la creación de Dios que nos entregó para que la administremos con responsabilidad. Hace unos llamados al Estado. Dice que formule un código minero moderno, justo, motor y garante del desarrollo humano. Que este código sea elaborado por el Estado en reflexión interna con la consulta de organizaciones, grupos y movimientos sociales cercanos a las necesidades de las gentes. Que actúe con firmeza frente a la destrucción incontrolada del medio ambiente y a impulsar el desarrollo de tecnologías y métodos de extracción amigables con la naturaleza. Que las grandes utilidades se inviertan de manera justa y equitativa en el desarrollo nacional y regional, al igual que legislar para que esto se haga realidad. A la industria minera le hace el llamado a la Iglesia para comprometerse en su tarea con una mirada más humana y acoger los desafíos éticos que esta actividad implica, al tiempo que reconocemos su aporte al desarrollo. Al pueblo colombiano mantener viva la conciencia sobre la responsabilidad que tenemos con la creación y organizarse y comprometerse activamente para lograr un desarrollo amigable con la naturaleza. Fortalecer la democracia en la institucionalidad del Estado, así como en la institucionalidad civil. Nuestro compromiso como Iglesia colombiana es continuar el acompañamiento permanente a nuestro pueblo en la búsqueda de la verdad y la justicia al servicio de la vida, favoreciendo el diálogo constructivo y evitando la violencia. Convocamos fraternalmente a las otras iglesias para trabajar conjuntamente en este propósito. Nos comprometemos a seguir acompañando al Estado, a la industria minera y al pueblo colombiano en la construcción de un desarrollo humano, integral, solidario y sostenible. Cuando terminamos esta asamblea de obispos y se produjo este comunicado, durante esos días el grupo de obispos tuvo oportunidad de hablar con el ministro de Minas y con el señor presidente. Y uno de los compromisos era revisar los procedimientos a través de los cuales se está haciendo la formulación de ese nuevo código minero para garantizar que allí esté presente la voz de las comunidades, no solamente la voz de los empresarios, de los industriales, sino de las comunidades que están sufriendo estos impactos. Y hemos continuado en este estudio, por supuesto no solo como iglesia, también estamos participando en otras investigaciones y quiero invitarlos e invitarlas para que quienes tengan el tiempo y quieran indagar uno de los estudios en los que hemos participado, el estudio de AVE Colombia, con CAFOD, con varias embajadas, con otras organizaciones de la sociedad civil, se encuentra en la página de la Pastoral Social, www.pastoralsocial.org. Este informe se llama Regalándolo Todo, consecuencias de la política mineroenergética en Colombia. Este informe fue lanzado la semana pasada al público y presenta describe muy bien y en las voces de las comunidades cuáles son algunos de estos impactos que hemos descrito en este momento. Entonces, allí en la página de Pastoral Social está el informe, el último, no este, sino el que se ha hecho con AVE Colombia, CAFOD y otra serie de organizaciones sociales muy importantes preocupadas por el tema ambiental, preocupadas por la organización comunitaria y preocupadas por un verdadero desarrollo humano que respete la dignidad y los derechos de las personas. Gracias.